Medio de la chanta. ¿Ya está abierto? Sí. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este primer día de la semana vamos a estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial que nos ha dado en esta mañana, en este primer día de la semana, que aprendamos cada vez más de su escritura y ser ministrada a través de su Espíritu Santo en las iglesias. En esta mañana vamos a estudiar el misterio que hay en el libro de Ruth, ¿verdad? Que vemos nosotros. Hay muchas cosas tan preciosas. La palabra de Dios dice que hay muchos misterios, el cual nos dará a conocer. Y nos invitó el Señor Jesucristo a escudriñar la palabra de nuestro Dios y aprender cada día de ella. Es más viva cada día, es más eficaz todos los días de nuestras vidas, la palabra de nuestro Dios. Y obviamente tenemos que hasta el final aprender de ella todo el tiempo. Voy a leer el capítulo 3 del libro de Ruth, como menciona ahí en el 3 y 4. Dice: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues, te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ella respondió: haré todo lo que tú mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después de que murió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, se las puso encima, y él se fue a la ciudad. Y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio diciendo, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En este versículo 3 vamos a leer posteriormente el 4 también, lo vamos a ir viendo. Nos narra ya la parte media de la historia de Ruth, ¿verdad? Con su suegra Noemí. Mis hermanas tienen mucha experiencia porque han dado estas clases sobre Noemí, ¿verdad? Y su esposo, cuando ellos, por el hambre que había en Israel, tuvieron que irse con sus hijos a Moab, ¿verdad?
Pero detrás de toda esta historia hay una enseñanza muy bonita, ¿verdad? Que el Señor nos ha dejado para que nosotros aprendamos, ¿verdad? A través de nuestro caminar. ¿Y a quién le dio todo esto? A nosotros, a sus hijos, para que aprendamos. Cuando parece una historia, ¿no? Que sabemos el capítulo 1 y 2, cuando se van a Moab, ¿verdad? ¿Qué pasa? Llega con sus hijos y muere Abimelech. Posteriormente se casan sus hijos, tardaron, dice la escritura, aproximadamente 10 años, se casan, y con mujeres moabitas, de ahí de Moab. Lógico, estaban ahí. Pero ¿qué pasa? Que en la escritura, en el Antiguo Testamento, tenía prohibidísimo que un israelita se casara con una de Moab, con una moabita, o viceversa. ¿Por qué? Porque ese pueblo se había fundado, el pueblo de Moab, a través del incesto que cometió más bien la hija de Lot con su padre. De ahí surgió el pueblo de Moab. Por lo tanto, Dios había dicho que hasta la 10ª generación tenían prohibido casarse con ellos, ni siquiera llevar una relación, porque eran fruto totalmente de incesto, de pecado. Sin embargo, ellos estaban casados, se casaron con mujeres de ahí de Moab. Los hijos de Noemí fallecen también y se quedan las 3 mujeres solas. Esta historia de Noemí nos enseña muchas cosas. Cuando ella ve y escucha que nuevamente en Israel ya hay grano, ya hay comida, ya hay aceite, decide regresar en el capítulo 2 y despide a sus nueras, les dice, bueno, yo me regreso a mi tierra y ustedes regresense con su familia. Vuélvanse a casar, tengan hijos. Sin embargo, vemos que no quisieron regresarse al principio, ¿ya? Ni Ruth, ¿y cómo se llama la otra? Orfa. No quiso y dijeron, no, contigo nos vamos. Donde tú estés, ahí vamos a estar. Noemí le dice, pero ¿para qué me van a seguir? Yo ya no les puedo dar más hijos. Aún trajera yo en el vientre, dice, hijos, no me iban a esperar tanto tiempo para poder casarse con ellos. O sea, ustedes tienen que rehacer sus vidas. Y a la segunda oportunidad, Orfa decide tomarlo y se va. La única que se quedó fue Ruth, con toda honestidad, y como actúan hoy en día también las nueras, le dice, donde tú estés, yo estaré, donde tú vivas, yo viviré, y donde tú mueras, yo moriré, y tu Dios será mi Dios y tu pueblo. ¿Verdad? Así que hoy en día a veces queremos escuchar eso, ¿no? Que no era tan excelente, ¿no? Que le dice, donde tú vayas, yo iré. No era una respuesta fácil, me parece fácil. Quizás si estamos aquí en México, pues no es tan difícil. Pero saber que eres una extranjera y te vas a ir a un pueblo donde para nada te van a aceptar, es difícil. Pero ella incluso Noemí le dijo que se regresara a sus casas y que siguieran con Dios. Orfa se fue, pero Ruth le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cambió totalmente la perspectiva. Esto es importante, hermano, cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros es importante cuando nosotros le hablamos a una persona y le hablamos y no se, de repente dice, no, pues es que todavía no quiero aceptarlo o no le entiendo? Es importante, porque vemos que así en aquella otra historia de la ramera, ella también conoce al Dios de los hebreos, solo de oídas, pero ella cree antes de ver. Y Ruth toma la decisión sin estar en Israel. Sigue a la nuera y le dice, tu Dios será mi Dios. Y se va con ella a Israel. Y en este capítulo que leemos,
empezamos a leer en el 3, ella dice que la deje ir a recoger espigas de cebada. Había comenzado la cosecha. Muchos libros de superación toman, aunque no lo crean, de aquí toman este texto bíblico. Sabía que era una extranjera en ese lugar, pero ella no se queda con su suegra. Imagínense, hubiera dicho, soy extranjera, no tengo esposo, no hay herencia, va a perder las tierras de su marido, porque en Israel así era la costumbre. Si no había heredero varón, perdía todo, a menos, como vamos a ver aquí, que alguien se casara contigo. Pero eso no tan solo bastaba, era casar. Entonces, ella pudo haberse quedado en su casa y decirle, suegra, pues tienes que salir a ver qué comemos y yo aquí te guiso y a ver cómo nos va. Ella dijo, déjame que yo salga. Y una vez leí en un libro de superación que decía, tienes que salir en busca de las oportunidades. Déjame mostrar. Nosotros traemos talentos, como hemos dicho, pero a veces por la pena o por el confort no salimos a mostrar los talentos. Hasta que el Señor nos oprime, nos cierra todas las puertas, y es cuando dice, yo he conocido grandes mujeres y varones también que se han levantado después de una gran presión y más fuertes que antes. En este caso, se dice fácil que Noemí perdió a su esposo. O sea, no hay palabras para eso. Es dolorosísimo. Pero no aún más perder a sus hijos. Y Ruth perder a su esposo. No tener heredad. Ser abandonada. Sin nada que hacer. Le dice, déjame recoger. Ella no iba a cegar. Ella simplemente en ese tiempo pasaba recogiendo primero pasaba un grupo de trabajadores recogiendo la cebada y no se entretenían a recoger lo que caía. Y había otro grupo que venía detrás precisamente recogiendo lo que caía a los lados. Y entonces ella dijo, déjame, aunque sea eso, yo lo recojo. Pero en realidad, y le dice claramente, fue a ver, dice, a ver si alguien me mira. Tienes que mostrarte, tienes que salir. Imagínate que el Señor Jesús le dice a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar ¿qué? No le digo, quédense aquí en la cuevita, tranquilos, que dice el libro de los Hechos, dice que Dios agregaba a la iglesia, así que no salgan, porque yo los voy a mandar todos, no evangelicen, no hablen nada, tranquilos, que yo les suplo todo. No, y predicar el evangelio a toda criatura. Habla. Incluso muestra ahí también el de la sandalia. Si alguno no le escuchara, ¿qué le digo? Sacudan la sandalia, el polvo, y vamos. Entonces, son contextos hebreos que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? El plan de Noemí, dice, ¿cuál era? Dice, se va con vos y le dice que le descubra los pies. ¿Por qué? ¿Verdad? Inclusive hubiera dicho, no, ¿para qué le descubro los pies? Le va a dar frío en los pies. ¿Verdad? Sin embargo, por cultura, esto significaba humildad, servicio en la cultura hebrea. Y ella llega, le descubre los pies y se acuesta al lado de él. Pero ella, muy obediente a su suegra, le dijo, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Es decir, báñate, perfúmate, arréglate, ponte bonita, y cuando él termine de comer y vaya a las sietecita, y como ya se había hecho unos vinitos, y cuando él se acueste, notarás en ese lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás. ¿No? Ellos tenían que buscar la manera de que fueran redimidos. Y dice, cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, estaba alegre, se acabó
sacó una botellita de vino, se retiró a dormir a un lado del montón, entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Sin embargo, hermanos, vemos, esto es importante que lo estemos analizando por el final. ¿Verdad? Por el final que vamos a ver, es importante que nosotros vamos que esta historia de 4 capítulos, aparentemente muy corto, está gran parte del misterio de la salvación de nosotros, ¿verdad? Entonces, es hermoso, hermano, ver la palabra de nuestro Dios. Dice que Ruth obedeció con fe total, ¿verdad? En el 5 dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandas. Obedeció con buena voluntad a la suegra. En el versículo 4 hay una historia, capítulo 4, versículo 1, perdón. Vos sube a las puertas, se sienta allí, y aquí dice que pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Así dice también su Reina Valera, ¿no? Fulano, dice. Bueno, gracias. Pensé que esta versión no. Fíjense qué interesante que no aparece nombre. No aparece nombre. Esto no es simplemente que se le olvidó al traductor ponerlo. Es así, hermano. Porque no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque no redime. Entonces el Señor no importa el nombre. Y le dice vos, hey, fulano. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Y luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Elimelech era pariente de vos, pero ¿qué era el problema? El problema no era el pariente directo, había un intermediario. ¿Cuál? Fulano. A él le correspondía. El problema, diríamos, es que a él le gustaba y ya había dormido ahí con él. No habían hecho mucho aspaviento, como les digo, pero le gustaba. Entonces, tenía que ofrecer a fuerzas al que le correspondía, ¿verdad? Entonces dice, hay lugar, ¿dónde es la puerta? El lugar de justicia, contratos y decisiones públicas en Israel, en el Israel antiguo. Todo ocurrirá a la luz del día. Él no llamó a los ancianos nada más porque sí, fue muy hábil vos. Habían 10 ancianos de testigos, dice el número legal requerido, todo era transparente, legítimo, vos no actuó en secreto. ¿Verdad? Y ahí dice, su anonimato es intencional, quien no redime pierde su nombre en la historia. ¿Verdad? Yo un día por eso me pregunté por qué cuando se habla del rey Josías, decía la escritura, se brincaba y decía que era de la raíz de David, pero antes viene de la raíz de David, pero antes está su papá, está su abuelo. Ellos fueron terribles. Entonces el Señor ellos quita su nombre en la genealogía. Una vez, hace muchos años, cuando yo me convertí al Evangelio, tenía como unos 2, 3 años, fui con un tío que lleva como 50 años, igual en el esposo de Dios, y yo feliz le dije, ¿qué crees? Le digo, ya me bauticé en la iglesia de Cristo. Y se empezó a reír de mí. Increíble, y me dijo, dice, toda tu familia han sido tremendos. Yo conozco, dice, a tus tíos, y me empezó a sacar y en ese momento yo me sentí un poco, yo pensé que me iba a abrazar, y pensé que bueno que ya enderezaste el camino. Pasado el tiempo, entendí que el Señor no toma, en el contexto judío, eso no lo toma en cuenta. Ya no más soy familiar de aquellos que no han obedecido al Evangelio. Dice la Escritura que cuando nosotros venimos a Cristo, ahora pertenecemos a su familia. Ahora Él nos ha adoptado. El Salmo dice, si tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré.
y Él nos adopta y nos pone en una nueva familia. Incluso nos da un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo lo vamos a ver posteriormente. Este nombre que tenemos nos lo puso ¿quién? Nuestros padres terrenales. Y si hemos leído bien la escritura, Él a todos los que ha llamado, Abraham, levántate y recorre la tierra. Y a José le dijo, todo lugar que pise la planta de nuestro pie, os será. Es decir, Él se quitó las sandalias y sabía lo que estaba haciendo. Le estaba diciendo que todo lo que él se debía pisar, se lo daba. Por voluntad, toda la piedra que debería se lo bien y ante los días así. Debía seguir con. Pero hay otro, acompáñenme ahí donde menciona a Deuteronomio 25. Porque hay otro ejemplo, dice hasta el 10. Se da cuenta, ¿no?, que en Deuteronomio, en la ley, venía ya estipulado. Ahora, aquí hay una situación diferente. Aquí dice en el 9, se acercará entonces la cuñada a él delante de los ancianos. Ahí están otra vez los ancianos. Y dice, y le quitará el calzado del pie. Ahí no se lo quitó él. La cuñada le quita el calzado y luego le escupirá en la cara. Aquí esta es una situación diferente. A diferencia de vos con el fulano. Que el fulano es el que se quita el calzado y se lo entrega por voluntad propia. ¿Ya? ¿Cuánta enseñanza hay en todo esto? Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descanso. Ya ahí queda marcado, humillado, porque no quiso cumplir con sus responsabilidades. Perdón. Así que, hermanos, es importante esta historia tan hermosa de parte de nuestro Dios. Su plan siempre estuvo, siempre desde el principio, su plan estuvo en toda su escritura. El pariente redentor, ni el libro de Vallica, de Levítico 25, del 25 al 28 habla claramente. De Levítico 25, del 25 al 28. Dice, posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien le vendió y volverá a su posesión. ¿Se da cuenta, hermano? Esto ya viene desde el Antiguo Testamento, el libro de Levítico. Dice que, imagínense, cuando tu hermano empobreciera y vendiera algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá, rescatará lo que su hermano hubiera vendido. No estaba permitido perder ninguna propiedad. Incluso tenían que tener ahorros para poder incluso comprar ellos mismos la propiedad. Es decir, como el Señor se las había dado, no había permiso para que se perdiera eso. Pero si eso, entonces tu hermano entraría al rescate. Familiares, hermanos, pero tiene que ser del mismo pueblo. El Señor nos blinda por todos lados. Dice más, si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Incluso hasta la casa, dice, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. ¿Verdad? Hoy vemos que Israel ocupa
cuarto nivel a nivel mundial la economía en el mundo. Es decir, tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque ellos, entre ellos se protegen, empresas forman entre ellos. Si un hermano no tiene trabajo, ellos lo emplean, entre ellos siguen cumpliendo con este mandamiento, ¿verdad? De redimir al que ha perdido todo. Siguen con estos mandamientos. Así que esto es importante. Aquí hay una palabra, hermanos, que se llama el goel, ¿verdad? Es una palabra hebrea que significa redención, ¿verdad? Esta historia de Noemí nos lleva directamente hasta nosotros. Es por eso que hice mucho énfasis en la historia de Noemí, en la historia del calzado, en la historia de la palabra de la redención, de redimiré. Incluso cuando dimos acá el tema de las copas, una de las copas dice, yo te redimiré. Y la última, la que falta, te llevaré conmigo. Es la que vamos a tomar con el Señor. Así que, el buen redentor. Fíjense bien, leímos Ruth, ¿verdad? Ahí vamos a ver Lucas, ahí están los textos también. Ahí está Lucas 19, dice el 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ¿qué? Lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba, ¿verdad? Y lo dice también, vamos a leer también, si alguno quiere leerlo adelante, 2 Corintios 5, 17. ¿Qué dice? Ahorita, si no la leo aquí. De modo que ¿qué? Amén. Así es. Todas las cosas antiguas, o sea, nosotros veníamos de Moab y el Señor nos ha contado. Pero todavía hay versículos, dice, nos asegura un futuro. Hebreos 9:15. Para aquellos que posteriormente van a ver estos videos, les doy los textos bíblicos porque es importante que nosotros entendamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su redención. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, ¿para qué? Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No se puede de otra manera. Y también aquellos que ven en las redes sociales, no hay otra. Es a través de la sangre de Jesucristo, la cual nos redimió del pecado, por lo cual nosotros podemos cantar, glorificar su nombre y anhelar en nuestro corazón estar en las cenas con la boda del Cordero, cuando Él regrese por nosotros. Porque donde hay testamento dice necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así que dice, donde ni un primer pacto fue instituido con sangre. Romanos 3:24, si alguno lo tiene, ahí está, lo puede leer también. No todo, nomás uno. Así, ya lo encontré. 23 vamos a leer porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Christus. El Cristo, el ungido en hebreo. El Sadik, el santo, el justo. ¿Verdad? Justificados pues, dice, por la fe, mediante la redención. Eso que hizo el fulano, por eso no aparece el nombre. No es importante. ¿Verdad?
Pero vos se dice que es prototipo de Jesús. Porque él compra, se casa con Ruth, redime. ¿Y qué pasa más adelante, hermano? ¿Qué pasa a través de la genealogía de nosotros en la vida? ¿Quién nace? De la genealogía de Ruth viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿De dónde? De una moabita. De ahí el Señor. Por eso en el libro de Jueces, cuando Sansón dice, miel de la boca del fuerte sacó. Donde para nosotros hay muerte, él saca dulce. De la muerte de nuestro Señor Jesucristo surgió la salvación, la dulzura de la vida eterna. ¿Verdad? Dice vos, una figura de Jesucristo, nuestro Redentor, así como vos pagó el precio para rescatar a Ruth, Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz para darnos salvación y una nueva vida, para poder redimir. No podíamos nosotros casarnos con el primero, tenía que ser a través de pagar el precio, de ser redimidos. No podía, la ley no podía salvarnos, para nada. ¿Verdad? Pero fíjense bien, más increíble lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por esto nada más de que yo bajé y quiero redimirlo. No, el haber estado aquí en la tierra tuvo también su porqué. Yeshua, nuestro verdadero Redentor, fíjate que hizo, para cumplir el primer requisito, se hizo nuestro pariente consanguíneo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para tener que Hebreos 2:14. Si alguno lo tiene, puede leer. Busquen los otros y lo leemos juntos. Hebreos 2:14 lo tienen. Ahí está, hermano. Es decir, participar exactamente de lo que, si no, no íbamos a ser parientes. Por eso es que él tuvo que venir a la tierra. Por eso se hizo carne. Por eso vivió como cualquiera de nosotros. Para participar de lo mismo, para hacerse consanguíneo con nosotros. Y en primera de Pedro 1, 18, 19 dice el segundo requisito. La forma de redimir. ¿Con qué? Como oro plata, como con la sangre de Cristo, como de un cordero humano. Amén. Ahí está. Hermanos, dice claramente que somos rescatados de que de nuestra vana manera de vivir. La Biblia dice, le llama vana manera de vivir. No importa cómo pensemos que estamos viviendo bien, de acuerdo a mi filosofía, a mi idea, yo puedo pensar que estoy viviendo bien. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que es una vana manera de vivir. Y de allá nos rescata. Y no pagó el precio con oro, plata, sino con su sangre preciosa. Tenía que salvar, tenía que ser sangre de Dios. Porque lo finito solamente no se puede salvar a sí mismo, sino con lo infinito, con la sangre de Dios. No podía ser. Claramente dice la Escritura que la sangre de los machos cabríos era, la historia narra que eran ríos de sangre de animales que se sacrificaban en Israel, pero nunca lograron una salvación total, un perdón total. Solo la sangre de Jesucristo. ¿Y qué dice Efesios 5, 25? Ahí está, hermano. Fíjense, Jesús cumplió los requisitos para la redención. ¿Verdad? Es decir,
habitó entre nosotros, pero cuando alguien le pregunte por qué vino a la tierra a morir, ¿por qué? Como alguien decía una vez, ¿por qué si Dios es tan poderoso simplemente no mató al enemigo y se acabó el problema y es todo? Lo ven tan fácil, pero dejaría de ser Dios. Una vez, hace muchos años, le pregunté a unos jóvenes, le hice esa pregunta. Les digo, bueno, ¿y por qué se metió en tanto de buscar y buscar? Pues mata al enemigo, ese ángel lo hubiera destruido y ya está. Y dice, no, porque dejaría de ser Dios. Es decir, qué fácil es, ¿no? Cuando te equivocas, simplemente te mato y se acabó. Cuando iba a acabar con el pueblo, el rey le dijo a Moisés, ¿para qué nos trajiste, va a decir tus enemigos, que nos trajiste al desierto? Pues venimos, allá nos hubiera dejado en Egipto, venimos a matar al desierto. ¿No? Entonces, él tuvo que venir a la tierra, habitar entre nosotros, 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Para cumplir el segundo, pagó con su sangre, y el tercero se casó con la redimida, que es la iglesia, la unión de los hermanos, de los cristianos, ¿verdad? Por eso dice Apocalipsis que vamos a ir en las bodas. Así que estás invitado a unas bodas, hermano. Aquellos que no tienen todavía la invitación, pues vengan a la iglesia de Cristo y entréguenle su vida al Señor para que puedan participar de eso. Y cuando esas bodas estén allá, la fiesta esté, la cena del Señor, pues los que se estén por acá se la van a ver muy difícil. Vienen cosas muy difíciles para el planeta, pero no porque el Señor simplemente lo quiere, sino que la gente lo despreció, ¿verdad? Le dice un niño a su abuelito, abuelito, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué en Sodoma y Gomorra mató muchos niños? ¿Por qué mató muchas mujeres inocentes? ¿Verdad? En el diluvio, ¿verdad? Dice el abuelito, no, él los invitó a todos, es que a él lo despreciaron, no lo quisieron. La salvación ofreció, pero tenemos el libre albedrío de decidir sí, porque no nos hizo máquinas, no nos hizo robots, nos dio el poder de decidir. Así que, hermanos, esta historia de Noemí con su nuera Ruth, hermanos, tiene mucho aprendizaje y es totalmente también el plan. Una vez también di el tema sobre el profeta Oseas, ¿verdad? También el plan de salvación hermoso, ¿verdad? Y un conflicto, pero él todo lo ha hecho por amor a nosotros. Vino para poder redimirnos, comprarnos con su sangre y casarse con nosotros. Es hermoso. Y en el libro de Oseas también dice lo mismo. Ahora es un sumo sacerdote, pero el sacerdote no se puede casar con la comprada. ¿Qué tiene que pasar? Y vuelvo a entrar con lo que dije. El sumo sacerdote, de acuerdo a Deuteronomio, no puede casarse. Nada se sienta a la mesa. Y Yeshua es sumo sacerdote. ¿Cómo puedo yo pararme ahora? Tengo que morir. Solo a través de la muerte puedo pararme nuevamente delante de su presencia. Pero Pablo dice que el día que venga, dice, ya sea que estemos muertos o que vivamos, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero claro, dice, lo corruptible, esto corruptible, se transforma en incorruptible. ¿Para qué? Para que podamos pararnos delante de la presencia de nuestro Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Él nos espera como sumo sacerdote para poder estar sentados a la mesa. Y también es nuestro Salvador y también el esposo de Dios. Es una maravilla cuando el Señor nos enseña y nos instruye. Así que vuelvo a lo mismo. Por eso Pablo dice, sea que vivamos o sea que moramos, de Él somos. Punto. No pasa nada. ¿Ya? También lloramos y también somos, sí, claro. Tenemos problemas, sí, bastante. Pero es una formación, como le decía yo, ver Rudy y Noemí, se le murieron sus familiares. Y se dice fácil, se le murió su esposo, se le murió sus hijos. Sí, perdieron tierra, todo, no tenían nada, nada. Incluso Noemí cuando llega nuevamente a Israel, que dice, ahí vino Noemí, dice, no me llamen Noemí, a mí llámenme Mara. ¿Qué significa Mara? Amargada, amargo. Porque Dios dice, me puso la mano. Ya no, olvídate, ¿se imagina?
No me llamo Javier, mejor no digo, ¿verdad? Entonces, hermanos, espero en el Señor que sea de mucha bendición también para aquellos amigos también que les envío estos temas de la palabra de nuestro Señor, y que el Espíritu Santo, que en esta mañana también está dirigiendo este culto, porque Él está acá, Él es el que está en nuestro corazón, en nuestra mente, el que gobierna, ¿verdad? Pues nos lleve a llevar esta palabra a toda criatura. Como dice ahí en esa última diapositiva, dice, lo que hemos aprendido, guardémoslo en nuestro corazón, ¿y qué? Y pongámoslo en práctica día a día. Totalmente tenemos que ser muy parecidos lo más que se pueda a la imagen de Jesucristo. Es decir, no es fácil, tenemos muchas cosas que hay que quitar, pero en lo que podamos, tenemos que ir mejorando para estar contentos y alegres. Una vez comenté que si en una ocasión dicen que un par de borrachitos se subieron a un barco equivocadamente y zarpó, y ya que iban a medio camino, se dijo, oye, pues si vamos, y empezaron a buscar, aquí no hay bar. Y le dice uno, oiga, venga, ¿dónde aquí podemos? Y dice, no, aquí no hay música, no. Y dice, oigo que cantan, sí, son alabanzas, es que este barco va lleno de puros cristianos. No, dice, mejor nos hubieran dejado allá, aquí está aburrido. Entonces, por esa razón el Señor tiene que transformarnos, cambiar. No podemos irnos con el corazón anhelando y llegar allá y decirle, Señor, no hay aquí wifi. Entonces tenemos que ir poco a poco muriendo, quitar todo aquello que nos va deteniendo, son apegos, costumbres, tradiciones, todo, para poder parecernos cada día más. Y yo le digo una cosa, yo creo que cuanto más nos parecemos a Él, es cuando Él nos llama a su presencia. Así que Dios le bendiga, hermanos, y espero que sea de mucha bendición. Adelante.